ruta otra vez. Estoy saliendo de Granada con destino a la isla de Ometepe. Me quedan 1 hora y pico, 1 hora y 10 minutos, una cosa así. Hay un ferry a las 12 que es el que quiero tomar para entrar a la isla. Espero que me dejen subir. Dicen que con que llegue 20 minutos está bien, pero bueno, he escuchado diferentes versiones de eso. Así que bueno, largamos otro día de ruta, En Ometepe tengo planeado unos cuantos días. Uno de los lugares que quiero visitar, donde me voy a quedar, es una organización privada que se dedica a la permaculture y apicultura y otras cosas, además de proveer alojamiento y servicio de restaurante y esas cosas. Así que me interesó conocer un poco lo que hacen. Y bueno, ya les pregunté si me dejaban llegar a quedarme, está todo bien, y si me podía filmarlo el lugar también. Así que les voy a ir contando más o menos cómo funciona eso y cómo es la isla de Ometepe, que es un destino turístico muy importante acá en Nicaragua, y que está dentro del lago principal, el lago más grande. El lago queda acá a mi izquierda y le vamos a estar dándole, no la vuelta, pero vamos a lo largo de la costa del lago sobre la ruta 4 hacia Ometepe. Así que no se queden, gracias por venir de nuevo. Ya saben, si no están suscritos, aprovechen, suscríbanse, que no cuesta nada y ayuda un montón. Pongan me gusta, comenten, compartan y quédense, así les voy contando lo que veo, lo que me gusta y todas esas cosas. Ahí vamos. Bueno, voy a comentar un poco acerca de la experiencia en Granada. La verdad que me gustó mucho Granada. El pueblo está obviamente dirigido hacia el turismo. Hay mucha obra de, digamos, la infraestructura en cuanto a paseos y plazas. Se lo ve limpio, se lo ve agradable. La gente es bien tranquila y conversadora, y te reciben bien en general. Estaba hablando con una persona ahí en el hotel que es empresario hotelero, por supuesto, y me decía que han tenido, primero en el 2018 han tenido muchos problemas como una guerra civil, como una rebelión que hubo. Es un tema político que les puedo explicar más luego, pero hubo mucha violencia, muchos muertos, y luego de eso les agarró el COVID. COVID en Nicaragua significó no viene nadie, turismo no hay y ya está, eso es todo. Entonces se complicó muchísimo para la hotelería, para la gastronomía y demás, y bueno, y para finales de COVID había ya empresarios hoteleros sobre todo, que no han podido reabrir sus puertas. Y bueno, como en muchos lados, ¿no es cierto? No fue nada más que acá en Nicaragua. Pero bueno, para ellos los afectó fuerte, y además ya venían de 1 año y algo en el que no se podía venir a Nicaragua porque había realmente violencia en la calle, la gente estaba encerrada en sus casas, porque salías afuera y era mucha posibilidad de que algo pasara. En Nicaragua hasta ahora lo que yo he visto, para ser honesto, es que tienen una infraestructura vial de muy buena calidad. Todas las rutas están en buenas condiciones, propiamente mantenidas, que la mayoría de los otros lugares en Centroamérica no vimos, excepto un poco por El Salvador, que El Salvador tiene muy buenas rutas, la verdad. Me han dicho que hay mucho movimiento económico, hay mucha inversión extranjera, hay proyectos muy grandes que están siendo o van a ser financiados por empresas de afuera, incluidos trenes turísticos y trenes de carga pesada, del mismo plan que tiene México para cruzar un tren desde una punta a la otra, unir los dos océanos.
un plan similar acá, me estuvieron comentando. En cuanto al tema político, el tema acá estaba un señor Somoza, parece que se llamaba, que era el dictador. Y entiendo que los que vinieron fueron los sandinistas y se armó lío acá, hubo guerra civil y qué sé yo, y al final terminó el dictador derrocado y una persona presidente, que ya lleva 4 periodos, o sea que al final algunos dicen, bueno, al final salimos de uno y nos metimos en la otra. Pero si bien esta gente están ahí en el poder, no es que no haya democracia, se supone que hay democracia y el único condicionamiento para que vos te establezcas como un partido político es que junte la cantidad de soporte de miembros del partido que para poder presentar las elecciones. Y eso fue lo que pasó en el 2018, que los revolucionarios le llamaron, pues entonces habían querido armar un partido y no habían podido porque no habían tenido suficientes votos, y entonces no les gustó que les dijeran que no, y una persona femenina era, no sé quiénes son, no conozco suficiente, pero bueno, esta persona arrancó con la revolución y se armó un tema muy fuerte, bastante complicado estuvo acá, y al final la pararon, según lo que me dicen estuvo presa, pero acá se estila andate, o sea, acá lo que se estila es no, si vos sos problema, andate, y entonces sacan a todos los que son problemas. Con eso también sacan a los que no necesariamente son un problema, pero no les conviene estar y demás. O sea que al final yo creo que cada uno puede leerlo como le parezca, y a mí en realidad la política me interesa desde un punto de vista curioso nomás, de curiosidad de cómo son las cosas, y entonces no es que me voy a poner a investigar exactamente cómo fue todo esto. Pero bueno, lo que puedo decirles es que acá está tranquilo, se puede venir a pasear, están deseosos de atender y de que uno venga, y creo que es suficientemente bonito el país como para darle esa oportunidad, ¿no es cierto?, de venir y mirar y tomar cada uno sus propias decisiones. Si uno es turista, tampoco es que la política local lo afecte mucho, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi punto sobre eso. Miren la plantación de bananos acá, ¿eh? Ya está cosechado, parece, porque está bastante maltratado. Estamos entrando en la zona de viento, similar a la ventosa en México, o sea, viento de la izquierda hacia el Océano Pacífico de unos 40 a 70 kilómetros por hora. Así que bueno, vamos a ir con cuidado, a ver de llegar a tiempo a ferry. Me dijeron que ate bien la moto arriba del ferry porque el viento le pega de arriba del ferry y la voltea al piso. Acá estamos en el puerto, chicos, acá estamos en el puerto, gente. Hay 2 ferries que van a la isla. Uno va desde Granada, pero demora unos 5 horas. El otro va desde acá, pero acá hay 2 diferentes destinos en la isla, así que uno tiene que estar con cuidado de dónde se sube. Acá se paga para entrar al puerto y después se paga para ir, y la moto, o sea, todo se paga. Hola. Para ir a tomar el ferry, aquí, en esa ventanilla. Hola. Para subir al ferry hay uno a las 12, ¿no? Sí. Acá pagas $1. Acá pago 36, ¿no? 37. Está carito el dólar acá, ¿eh? O $1, si tienes el dólar. No, no tengo dólar. Bueno. Acá vamos. Acá vamos. A meterse adentro. Está dificilísimo esto. Excuse me, guys. Be careful. Yeah.
Estamos en Moyogalpa, gente. Ayer cuando vine, llegamos al hospedaje y dejé ahí, me vine a comer y cuando volví se largó a llover y no paró hasta las 11 de la noche, así que no hubo cena y bueno, se aguantó. El hospedaje en el que estuvo no me gustó mucho, la verdad, y no me trataron demasiado amablemente. Alcanzó para dormir y nos vamos. Me voy yendo del otro lado, cerca de un lugar que se llama Mérida. Hay una, ya les había comentado, hay una empresita familiar que se dedica a la agricultura sostenible y hacen beekeeping y además tiene unas cabañitas muy interesantes, simples, rústicas, pero bueno, entonces decidí que a lo mejor me iba para allá, hablé con ellos y ya está todo arreglado, nos están esperando. Pasar un par de días con ellos. Y bueno, así que vamos a ir caminando por acá, por el costado de la isla. Tiene una ruta que da la vuelta, es como una isla en forma de 8 en realidad. Así que hay dos círculos que unen todos los pueblitos alrededor de la isla para comer en algún lado, porque ya va haciendo hambre. Son las 11 de la mañana, la última comida fue ayer a las 3:30 de la tarde, creo. En cuanto a la enfermedad, estoy un poco mejor todavía, me cuesta respirar un poco, pero hoy estoy mejor. Se pone complicado cuando uno anda en la ruta medio enfermo, pero bueno, no es tan grave, no es más que una pequeña gripe. Así. El asunto acá es que el calor y el viento, yo creo que eso tiene que ver, calor y el viento. Hace mucho calor y el viento está soplando medio constantemente y bueno, uno que no está acostumbrado a esa situación se termina enfermando. El pueblito estaba bonito, tienen una pequeña calle peatonal, se lo ve interesante, muchísima gente llega de afuera y entonces está todo medio como agringado. El combustible carísimo, 10 córdobas más que del otro lado. Se entiende por el transporte, pero la verdad que bastante caro. Esta isla es un volcán en realidad. Estamos en la falda del volcán, el volcán está acá al centro de la isla y no está sumamente activo, pero hay mucha información acerca de qué hacer en caso de que se explote el volcán, rutas de evacuación y demás, porque claro. Y en las nubes, ayer cuando venía en el bote, miraba y tenía una nube. Miren, esta es la pista de aterrizaje del aeropuerto, pasa por la calle y pasa por la pista, miren, ahí está. Y de aquel lado, ahí está la torre, la torre de control. Y ahí está el volcán. Y se ve todo el tiempo nube ahí arriba, así que no puedo saber si tiene fumarola o no. Pero el volcán tiene constantemente su nube ahí. La gente bastante tranquila, bastante amigable. La verdad que en general me viene gustando mucho Nicaragua, mucho Nicaragua. Ahora estoy agarrando hacia el círculo pequeño, digamos, del 8 oeste de que es la isla y ahora es donde quiero mostrarles. Ven, acá está el agua del otro lado, acá estamos justo al lado del lago. Miren qué guay. Hoy hay menos vientos que ayer, por suerte. Ayer estuvo, la verdad que inclusive venir en el barco hacia la isla la verdad que el barco estuvo un poco, se movía de más, digamos. Se movía de más, entraba agua por todos lados. Mucho hostal, mucho. Gente de todos lados. Ayer estoy hablando con unos canadienses que hacía unos días que andaban por la isla ya. Hay mucho cultivo de banana, lo que más he visto. Y hay ganado, lindas fincas. Bueno, seguimos, me quedé a comer, muy rico. Mi ranchito ahí en Santa Cruz, doña Marina nos atendió muy bien y estamos a muy pocos minutos del lugar a donde voy y ya me han dicho de otra persona que se dedica acá a las abejas más que nada, así que quizá tenga oportunidad de conocerlo también. También conocí a un expat que me comentó que se había comprado una propiedad acá y que venía todos los años. O sea, eso es una buena posibilidad que hay acá aparentemente de comprar propiedad. Mucha gente de afuera vi, mucha gente de afuera, está lleno. Hay el volcán que les venía diciendo en la isla grande, es aquel el volcán. Miren, ahí arriba, ¿lo ven? Y está todo el tiempo esa nube ahí, no se va la nube, la tiene agarrada pareciera. Me estaban comentando también de un argentino que vive por acá y que tiene restaurante y cabañas. A ver si a lo mejor paramos a conocer al compatriota. No me indicaron dónde, pero se llama Che algo. Acá estamos llegando. Dragons Garden Ometepe se llama, va a ser un poco más adelante. Este se llama Volcán Concepción, ya que estamos acá. Mirador Volcán Concepción es aquel, ¿ven? Ese que les venía comentando. Y acá está Dragons Garden. Adentro nos vamos, Mira esa bajadita. Llegamos.
Bueno, estamos con el dueño la dueña de la propiedad. Son alrededor de 2 acres, 2 hectáreas que tienen, que están construyendo y manejando con los conceptos de los principios de permaculture. Así que bueno, estuvo explicándonos más o menos cómo está distribuido todo y ahora vamos a ir a visitar los diferentes lugares. La zona 0, según lo que ellos hablan, es la zona de la infraestructura, y la zona 1 es la zona de a los lugares a los que se va más frecuentemente, y así sucesivamente. A medida que va subiendo de zona hasta la zona 5 son lugares a los que no se va en ningún momento, ¿no? Y de los baños, y acá hacen compost con esto que demora una semana y media en hacerse. Y de este lado mezclan verde con marrón y con otras materias orgánicas, echan agua y lo tapan, y en 3 semanas tienen producto terminado para poner en los jardines. Este es el jardín de vegetales. En este momento no hay producción, es la época seca, lo tienen medio como que dejado en este momento. Pero este es el jardín de vegetales. Ahí se produce comida en general, eggplant, ¿cómo sería? Berenjena y otras cosas, tomate y cosas como esas. El fence tiene todo passion fruit, que es una fruta. Había una ahí colgada recién. Una fruta que lo usan para hacer de todo, jugos, y se la come y demás. Acá está. Este es passion fruit. No está madura, pero bueno, eso. Acá abajo tienen mangos, y hay un cactus que produce una fruta también, que la verdad no me acuerdo el nombre del cactus en este momento, pero toda aquella producción de allá abajo. Han estado limpiando estos árboles para dejar que entre más luz acá abajo. Para allá atrás están el swamp, que es una de las áreas de no tocar, y donde me dijeron que viven unos cocodrilos, una familia de cocodrilos. O sea, está allá abajo. Esos son mangos también, y todo esto está con el cactus que produce una fruta, creo que tiene forma de estrella la fruta. Y acá traen de vez en cuando, en el concepto de colaboración, traen los caballos de un vecino, y el caballo se encarga de limpiar entre las plantas. Acá tenemos papayas, y resulta que yo no sabía, pero hay un árbol de papayo y un árbol de papaya, y el árbol de papayo es macho y no da frutas, y el árbol de papaya da frutas. Y todo lo que es los caminos tienen cosas que se comen alrededor. Esto es una planta que, si se hierve bien, se puede comer como si fuese una verdura, con espinaca. Miren las papayas, qué bonito. Banana, de todo. Y las frutas están mezcladas y generan sus frutos en forma recurrente. Todo lo que no se necesita tocar, no se toca. Como por ejemplo esto, no lo necesitan tocar para nada, así que provee filtro entre las cabañas y el resto. Todo lo que se puede sacar, acá hay más espacio, todo lo que se puede sacar de la tierra y reutilizar, se reutiliza. El agua se utiliza reciclada, se filtra. El agua gris de las duchas se filtra con plantas de banano. El cantero tiene, el costado del cantero tiene cúrcuma y ginger, ¿sí? Y son bananas
Estas son moras. Y ya les digo, papaya, o sea, todo comestible alrededor, ¿cierto? Estas son las cabañas. Y después en el huerto, que ahora voy a ver, han hecho una cosa muy interesante de diversidad al sembrar. Así que vamos para allá. Ahí está el huerto. El huerto tiene naranja agria, tiene moras, tiene papaya, lemon grass, esto bueno para hacer té, riquísimo, lemongrass. Entonces lo que quieren hacer acá es que en este espacio haya todos los niveles de plantas, porque en la naturaleza siempre hay diferentes niveles de crecimiento. Entonces lo que quieren construir acá es como si fuera un bosque de comida. Están intentando. Entonces de a poco van sembrando cosas que la van haciendo crecer y ocupan su lugar en el estrato del canopy del bosque. Y bueno, eso es poco más todo lo que están haciendo. El proyecto lleva solamente 3 años, así que creo que se ha hecho mucho. Hay sistema de irrigación porque la tierra es mala, la tierra es de mala calidad. Entonces están trabajando para ver cómo la mejoran. Tienen sistema de irrigación utilizando agua gris y agua de un well abierto que tienen. Hay un well abierto. Entonces de a poco van mejorando todo, así que es muy interesante la verdad. Están abusándose ya. Acá todavía tienen comida. Sí, entonces, como estas son las reinas anteriores, las viejas, por decirlo así, entonces quedaron un poco bajas de población, entonces están trabajando menos. Pero sí tenemos... Habría que ver cuál es el sistema que utilizaron para dividirme, porque están muy bajos. Sí, incluso estaban más bajas, pero estas son las nuevas, entonces tú puedes ver que le pusimos... Claro, tenés un pedacito. Sí. La mitad. Entonces la italiana, que no conozco esa. La italiana es, o sea, lo que tiene es comportamiento más amigable. O la carniola. Larva de nuevo. Esta tiene la reina vieja, dijiste. Sí. ¿La has visto ya la reina o no? No. Que están llenando todo esto con néctar. ¿Viste huevo en el otro frame? ¿Huevo? ¿Había huevo en el No. frame, en este frame? No. Porque si no, puede ser que no tenga la reina. Larva, sí. Larva sí, pero huevo. Y le están poniendo néctar. Hay que encontrar huevos, macho. Yo le siento a las abejas muy agitadas. Sí. Y ahora están menos. Pues yo te voy a decir, esta colmena para mí no tiene reina. Mi primera impresión, Aparentemente no. Porque deberías tener... Están acumulando néctar, Sí. están agitadas y no hay huevo. O sea que esto está sin cosas. Y lo que haría inmediatamente es buscar un marco que tenga huevos recién puestos de otra colmena y ponérselo acá. Para que te hagan una reina nueva. Acá estamos viendo que el problema hay en todos lados con las colmenas, ¿eh? No van a creer que es nada más que nosotros. Acá también tiempo. Y encima usan abejas africanizadas. No te puedo creer. Y están contentos encima. No. Porque dan más miel. Vamos a abrir otra vez.